futuro que ya depende de la justicia en los Estados Unidos, de la Corte en los Estados Unidos. ¿Qué viene para Venezuela ahora? Y esa es la importancia de la rueda de prensa que acaba de terminar Donald Trump. Donald Trump dice, mire, vamos a posesionar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que ella encabece una transición que va a ser liderada por los Estados Unidos. No está clara esa transición, qué significa, cuándo se restablece la democracia. Él considera, y dice Trump, hasta que sea seguro, hasta que estemos seguros de que las cosas están bien manejadas. Eso eso genera incertidumbre y en este momento surgen preocupaciones. Tranquilidad, ¿qué nivel de tranquilidad da que sea la propia vicepresidenta de Maduro la que va a manejar las cosas? Ellos consideran en los Estados Unidos que ella va a hacer lo que Trump le ordene. Pero yo creo que los demócratas, que estamos felices con la salida de Maduro, porque es el restablecimiento, digamos, de una democracia, queremos ver también que Venezuela rápidamente se vaya a un proceso, digamos, democrático. ¿Qué quiere decir? Gobernada por los venezolanos, liderada por los venezolanos. Sí. Y que los venezolanos decidan a quién quieren tener presidente. No puede quedarse Estados Unidos manejando Venezuela indefinidamente y sobre todo no puede hacerlo con un criterio de recuperar recursos invertidos. Eso no es así. Entonces, yo apoyo 100% la operación que se hizo para capturar a Maduro, pero también seré una voz en la que pelearé, debatiré, impulsaré el regreso de la democracia en Venezuela a la mayor brevedad, que sean los propios venezolanos los que eligen. Y también creo que falta un paso más, y ese es que hay que sacar a Padrino, a Cabello, a todos los demás miembros de ese régimen. Eso Doctor no Cárdenas. es solo Maduro. Entonces, ese es el paso que tienen que dar ahora, entregarse. Esa es la preocupación que existe, porque escuchando al presidente Trump pareciera que hubo una negociación por debajo de la mesa con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y ella quedaría encargada temporalmente del gobierno en Venezuela. Y el presidente Trump termina hablando de petróleo como si ese fuera el eje de la discusión. Para Estados Unidos o para él o para las petroleras seguramente lo es, doctor Cárdenas, pero eso no termina diluyendo el anhelo de los venezolanos de un tránsito a la democracia, el hecho de que el presidente Trump haya antepuesto los intereses económicos petroleros y él haya concentrado su eje en esto, y una conversación del secretario Marco Rubio con Delcy Rodríguez por encima de la caída de todo el régimen. Sí, y sume también que María Corina queda un poco como en el aire, y sobre todo Edmundo González, que es presidente legítimo porque fue quien ganó las elecciones. Son las 2:02 p.m, lamentablemente hemos perdido la comunicación con el ex ministro y candidato a la presidencia de Colombia, Mauricio Cárdenas Santamaría. Estaremos recuperando la comunicación en segundos. Mientras tanto, 2-3 minutos, saludo a la senadora y candidata a la presidencia de la República por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Candidata Paloma Valencia, buenas tardes. Ricardo, muy buenas tardes. Un saludo para ti, el equipo de Blue y por supuesto todos sus oyentes. Su lectura, su análisis de esto que estamos conociendo en tiempo real, la caída de Nicolás Maduro y la incertidumbre política en Venezuela. Pues primero yo creo que hay que celebrar que haya caído un tirano y que no se perpetúe en Venezuela como se perpetuó en Cuba una tiranía que le eliminó los derechos a la ciudadanía. Nosotros como colombianos hemos sido partícipes, casi testigos de primera línea de lo que ha sido el suplicio del pueblo venezolano con esta tiranía, de manera que uno pensar que Maduro sale, pues lo alienta, lo reconforta y le da la esperanza de que haya un amanecer democrático para Venezuela. Yo creo que es muy importante entender que de ninguna manera los tratados internacionales, ni de la OEA, ni de la ONU, son aplicables a un usurpador del poder, a una persona que puso presa a la oposición, que logró desplazar a millones, más de un tercio de su población, que logró además poner en el exilio a los más importantes líderes de oposición, una persona que destruyó las libertades y los derechos fundamentales, de manera que decirnos que los tratados internacionales protegen a un socio del narcotráfico me parece que es absolutamente risible. Lo que protegen los tratados internacionales es la democracia, que es la que tenemos que procurar que ahora se establezca en Venezuela. Sí, candidata Paloma Valencia,
usted ha tenido la oportunidad de leer los mensajes del presidente Gustavo Petro, mensajes que están dirigidos en contra de la intervención militar estadounidense en territorio venezolano. ¿Cómo los lee usted? Usted nos anticipa un poco que no tiene sentido decir que Maduro tenía protección internacional, pero además en clave de qué debe hacer el gobierno colombiano, porque viene seguramente un desafío muy grande. 1, en materia de seguridad en la frontera, 2, en materia humanitaria. Pues lo primero es que uno queda muy desconcertado de los mensajes del presidente Petro, porque uno se pregunta, ¿dónde estuvo Petro y su lectura de los tratados internacionales cuando Maduro usurpó las elecciones? Estuvo, acuérdese Ricardo, a punto de ir. No fue, pero mandó un delegado. ¿Dónde estuvo Petro para pelear por los presos políticos? Ni siquiera por los colombianos, que eran más de 57 familias pidiendo, los cuales hemos acompañado, fueron capaces desde la Cancillería de hacer algo por ellos, detenidos ilegalmente. ¿Dónde estuvo cuando todos los venezolanos tuvieron que salir en éxodo por la pobreza, por la persecución política? Entonces ahora sí están muy preocupados por los tratados internacionales. No, es que un tratado internacional no defiende un dictador, un tratado internacional no defiende el socio del narcotráfico, un tratado internacional no defiende el cabecilla, jefe de todas las organizaciones narcoterroristas que delinquen en Colombia. El presidente Petro ha venido avanzando por un camino muy complicado, que es asociarse directamente con el régimen de Maduro y suspender la política antidrogas en nuestro país. Llevamos 40.000 asesinatos, que es una cifra que no veíamos en décadas en el gobierno de Petro. Un aumento del 80% de las acciones terroristas, un aumento del 100% del secuestro y una extorsión que ya es incontable. 2.600 toneladas métricas de cocaína, Ricardo, el 72% de la cocaína del mundo producido en nuestro país, y ahora sale a defender a Maduro. A veces a uno le da la impresión de que Petro estaba pasando del pacto de la picota que le ayudó a ganar las elecciones, buscando un pacto con los soles para consolidar las siguientes elecciones en Colombia. Senadora candidata Paloma Valencia, una pregunta final. En circunstancias normales, se hubiera convocado la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por parte del presidente de la República para analizar lo que está pasando. Ahí están los expresidentes, hay unos cancilleres. El hecho de que no se haya convocado, de que esto no se esté tratando como un asunto de Estado, ¿qué lectura puede dársele por parte de los colombianos? Un tema que no está tratándose como tema de Estado, sino como tema de gobierno al final. Claro, es que el presidente Petro ha decidido que la habilitación constitucional que le da al presidente de la Constitución para que sea la cabeza de las relaciones internacionales es una habilitación personal, que básicamente es que el presidente, de acuerdo a su ideología, de acuerdo a sus gustos, puede ir decidiendo con quién se entiende y con quién no. El entendido de la Constitución es que el presidente encarna la unidad nacional, los intereses de un país. El presidente Petro ha venido y respetando la Constitución en esos términos desde hace rato. Aquí rompe relaciones con los unos, prohíbe vender carbón a Israel, pelea y va y dice que los ejército de Estados Unidos debe desobedecer a su presidente legítimamente elegido. Entonces aquí lo que estamos viendo es una destrucción de la institucionalidad en materia de relaciones exteriores. Pues fíjese, la Cancillería al servicio de la burocracia, incluso hasta pico y placa tienen para que la gente trabaje al menos 2 días a la semana de la cantidad de funcionarios que han metido. Y lo que yo noto con preocupación es que estas decisiones erráticas del presidente son muy complicadas para el porvenir de Colombia, porque nadie quiere que en Colombia vaya a suceder nada que no sea exactamente el orden constitucional. Y el presidente no puede seguir tensando las cuerdas con el gobierno de los Estados Unidos, porque eso genera una preocupación muy grande, no solamente sobre quienes valoramos las relaciones internacionales con los Estados Unidos, sino incluso para la inversión, para el crecimiento económico, para la estabilidad de la región y de la democracia en Colombia. Candidata presidencial Paloma Valencia, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Ahí estamos pendientes de qué es lo que va a pasar en Venezuela, porque sí hay una preocupación en torno a la descalificación de María Corina Machado, que consideramos encarna la defensa de la democracia, y sí, senadora, pedimos por la transición democrática inmediata. Sí, señor. Sobre eso quiero preguntarle, ¿qué lectura le puede dar usted al hecho de que el presidente Donald Trump desde Mar-a-Lago haya dicho que
que ella es muy querida y muy especial, pero que no tiene el liderazgo interno en Venezuela para asumir el poder. Bueno, a mí me desconcierta un poco, Ricardo, yo se lo tengo que decir muy francamente, porque si alguien ha representado el liderazgo de la oposición, si alguien logró unir a Venezuela en la causa de sacar a Maduro, es María Corina Machado. Y por encima de los intereses económicos de todo el mundo está la democracia. Ahí sí, la de protege los tratados de la ONU y de la OEA, la democracia, la libre determinación de los pueblos y el reconocimiento. Senadora Paloma Valencia, y noticia del momento a esta hora en Colombia. La noticia del momento en Blue Radio. Urgente, reaparece a esta hora en Consejo de Seguridad y Defensa en cadena nacional de radio y televisión en Venezuela la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Se ven en la misma mesa su hermano Jorge Rodríguez, que no había hablado el día de hoy, Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino López. Escuchemos lo que dice a esta hora la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes, están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela. Pero también en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República y que él advirtió: si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismos de seguridad ciudadana activados, todo el poder nacional de Venezuela activado, para ratificar lo que por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar. Como por herencia tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia nacional, como es nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, que ha sido salvajemente atacado en la madrugada del día de hoy. La comunidad internacional ha sumado y ha elevado sus voces de apoyo a Venezuela, desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia. Los gobiernos del mundo están sencillamente impactados de que sea la República Bolivariana de Venezuela víctima y objeto de un ataque de esta naturaleza que tiene sin duda alguna tinte sionista. Es realmente vergonzoso. Lo dijo nuestro padre libertador en la Carta de Jamaica. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio del tinte que sea. Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro, cuando hace apenas 2 días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva. Y la respuesta ha sido esta agresión que viola flagrantemente el artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. El presidente Maduro, que ha extendido su mano al pueblo de los Estados Unidos, que ha ratificado como un verdadero jefe de Estado lo que deben ser los canales de comunicación diplomáticos, políticos, institucionales, de Estado, de verdadero Estado, de un Estado que asume las relaciones internacionales para el bienestar de los pueblos, que asume las relaciones internacionales para la amistad, para la cooperación y para un relacionamiento respetuoso de la legalidad internacional. Esos somos los venezolanos y las venezolanas. Y por tanto, nosotros llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular
se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional, salgamos nosotros unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela. Esa Venezuela que heredamos de el hombre más grandioso que ha conocido la historia universal. Esa Venezuela que heredamos de Bolívar, de Simón Bolívar, de Miranda, de Urdaneta, de Ayacucho, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, de los mártires que se ha sembrado en esta tierra sagrada para defender la dignidad de un pueblo que no se entrega, de un pueblo que no se rinde y que jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios, ni de imperios en decadencia. Estamos decididos a la libertad. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie. Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todos los mecanismos del sistema de derechos humanos internacional, que violenta y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo. Ya hemos dado demostraciones de lo que fue el año 2025 batallando nuestro pueblo, nuestros trabajadores, los empresarios, los comuneros, los campesinos, los pescadores, toda Venezuela unida en un solo concepto productivo para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo, para garantizar los alimentos, para garantizar los medicamentos, para garantizar los bienes esenciales. Bueno, estamos llamando a la defensa de la vida, que no se quede un solo venezolano ni una venezolana, porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia. Y el pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Y suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional debido en la Sala Constitucional. Todo dentro de la Constitución. Lo aprendimos del comandante Chávez frente a las vicisitudes, frente a los golpes de Estado, frente a los sabotajes petroleros. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Bueno, este Consejo de Defensa de la Nación se activa. Queda ya establecido y a la espera de la Sala Constitucional, que esperamos pueda ser en las próximas horas, ya el respaldo al decreto de conmoción externa que ha sido fijado por el presidente y suscrito por el presidente Nicolás Maduro, y que todo lo que esté previsto en ese decreto de conmoción externa se ejecute a partir de este momento. A nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador, Simón Bolívar. En unión nacional, el pueblo venezolano encontrará el camino en paz,
en tranquilidad. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón. A nosotros nos asiste la razón histórica y la razón moral para mantenernos firmes en defensa de la paz, de la tranquilidad, del derecho al futuro de Venezuela, del derecho a la patria que tiene el pueblo venezolano y del derecho a un porvenir y a la felicidad social de nuestro pueblo. Allí vamos nosotros, cabalgando con nuestro Padre Libertador en Angostura. Vamos cabalgando con él en la campaña admirable. Vamos cabalgando para liberar a la patria grande. Y llamamos a los países, a los pueblos de la patria grande, a mantenernos en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos, se lo pueden hacer a cualquier país. Hoy se lo hicieron al pueblo de Bolívar. Y tengan ustedes la certeza de que el pueblo venezolano, que es sabio, que es paciente, que tiene paciencia estratégica, sabrá encontrar el camino para la defensa de la paz, para la defensa de la tranquilidad y para la defensa de la patria. Muchísimas gracias a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. 2 de la tarde, 21 minutos. Esta es la cadena de radio y televisión en Venezuela, encabezando y liderando el Consejo de Defensa de la Nación, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, acompañada por toda la camarilla que ha mantenido el régimen a lo largo de estos años. Está el general Vladimir Padrino López, está Diosdado Cabello, está Jorge Rodríguez, está el fiscal Tarek William Saab. ¿Terminó? ¿Terminó la cadena o siguen hablando? ¿Escuchamos? Sí, señor. ¿Qué pasa hasta ahora? Ya terminó. Pues según Telesur mire. Y según BTV terminó, sí, porque la cortaron. Bueno, es lo que sabemos, sí, de los canales del régimen. Sí, ahí termina la cadena. Me llama mucho la atención este discurso que es muy distinto, al menos en público, a lo que había dicho el presidente Donald Trump. Este no es un tono de alguien, Ricardo, que esté... No era en vivo, Santiago, este era un discurso pregrabado. No era en vivo porque casualmente, el tema de redes sociales, hace unos 15 minutos subieron un video de Vladimir Padrino López saliendo de la vicepresidencia justamente luego de esa reunión, y 15 minutos después vemos esta reunión, esta declaración en cadena nacional encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Con Vladimir Padrino López en ella. Correcto, Vladimir López ya salió de la vicepresidencia hace unos 15 minutos, porque si lo vimos en un video en redes sociales saliendo de la vicepresidencia. Sí. Es decir, esto ocurrió hace unos 20 minutos, que suele ser lo común desde hace bastante tiempo, sobre todo desde que comenzó la presión de Estados Unidos, que todos los actos presidenciales o importantes suelen ser transmitidos con varios minutos después, no suelen ser totalmente en vivo los actos, y este caso no fue la excepción. Y es que era importante que saliera Vladimir Padrino allí. Claro, era el hombre de las galletas, militares. Las fuerzas militares, el ejército. Claro. ¿Con quién está? Esta foto muestra, no sé si es la realidad, pero al menos intenta mostrar unidad del régimen en torno a Nicolás Maduro. Claro. Dice Delcy Rodríguez que hay un solo presidente, que es Nicolás Maduro Moros. Firman todos, y estaba la firma de Nicolás Maduro, el decreto de conmoción exterior, estado de guerra, que envían al Tribunal Constitucional que ellos controlan. Pero además, Silvia, Juan Camilo, es un discurso en el que no está en el tono que dijo el presidente Donald Trump. Ella dice que los venezolanos van a defender los recursos naturales, que ellos ya no están para colonialismos, un discurso muy ideologizado. Aquí el único presidente es Nicolás Maduro. Exacto. Sí, pero Ricardo y Juan Camilo, otro bombardeo eventualmente esta noche, como lo prometió el presidente Trump, en caso de que ellos no acepten la nueva situación en el patio. Sí, pero fíjense que en 2 oportunidades Delcy Rodríguez habla de la importancia del diálogo, como si estuviera enviándole un mensaje diplomático a Donald Trump, llamando al diálogo justamente para evitar que la situación se convierta o se vuelva más compleja. Estamos dispuestos a relaciones de respeto, fue una de las frases de Delcy Rodríguez, a pesar de que dijo que el pueblo venezolano estaba indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. Hay un solo presidente en este país, se llama Nicolás Maduro. Dijo que Venezuela está decidida a la libertad y que lo que se le está haciendo a ese país es una barbarie. Sitiarla, bloquearla es una barbarie.
fueron algunas de las declaraciones. Retomo las palabras, y aquí está el otro hecho en el que, o al que hace referencia a un diálogo. Retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando públicamente hace unos días ratificaba la disposición de este gobierno de mantener relaciones de diálogo, y la respuesta ha sido esta agresión. Así que, Ricardo, es un tono contrario al de Donald Trump, pero no sé si usted y Juan Camilo están de acuerdo conmigo con que de todas maneras sí parece haber un llamado al diálogo, a la negociación, sobre todo después de una situación que deja a Venezuela completamente, o al régimen venezolano completamente desnudo en materia de defensa. Es que todavía no sabemos cuál es la magnitud de toda esa serie de ataques que hubo, no solamente en Fuerte Tiuna, a esas bases militares que digamos son el corazón de la defensa del régimen venezolano. Así es, Silvia, 2:25 minutos. Es una gran pregunta porque hay dos mensajes en el discurso. Un mensaje para el chavismo y para Diosdado Cabello y para quienes son radicales en el sentido de rechazar la invasión, rechazar el ataque. Y por otro lado, un mensaje allí entre líneas para una eventual negociación. No sabemos cuál prevalezca y no sabemos qué decida Estados Unidos. Santiago, ¿cómo se recibe este mensaje en Venezuela? Cadena de radio y televisión en medio de lo que significan esas larguísimas filas en los supermercados y en las farmacias. Sí, Ricardo, además aparece Delcy Rodríguez prácticamente, Ricardo, 12 horas después de su primera aparición, que fue poco antes de las 4 de la mañana. Pasaron prácticamente 12 horas, van a ser las 3:30 acá en Caracas, y reaparece luego de que ella misma confirmó que efectivamente Nicolás Maduro había sido capturado. Allí también estaba en la reunión, no lo mencionamos al principio, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y además en la línea de sucesión, porque dice la Constitución que ante la falta del presidente asume vicepresidente, en este caso Delcy Rodríguez, y luego, en caso de que también falte, pues sería el presidente del Parlamento, que es su hermano Jorge Rodríguez. Ese es el orden de sucesión en caso de una falta presidencial. Santiago, la bolita está en un punto. Si Delcy Rodríguez llegara a asumir como presidenta encargada, lo decíamos hace un rato, o sea, si se aceptara que el presidente ya no es Nicolás Maduro, como hizo Maduro cuando Chávez, tendría que convocar a elecciones en 30 días. Correcto, porque no se ha cumplido la mitad de este periodo de Nicolás Maduro, que inició hace justamente un año, el pasado 10 de enero. La Constitución es clara: si hay una falta absoluta del presidente antes de la mitad del periodo, se convocan nuevas elecciones. Si ocurre luego la mitad del periodo, el vicepresidente culmina ese periodo presidencial. 2:27 minutos, Santiago, en Caracas siguen las filas, sigue la calma, sé que el término es un poquito odioso, la tensa calma en las calles. Sí, Ricardo, las filas son muy, muy largas, ya seguramente tenemos allí las imágenes en nuestras redes sociales. Veamos los videos de nuevo, veámoslos, Santiago. Están allí, las filas son bastante largas en dos supermercados, prácticamente uno al lado del otro, al norte de Caracas, y nos contaba unas personas con las que hablábamos allí, que es de los pocos supermercados que además están abiertos el día de hoy, porque la mayoría, hasta la zona de Cati, que es una zona muy comercial al oeste de Caracas, a la avenida Fuerzas Armadas, en el centro, muy cerca del Palacio de Miraflores, ni siquiera están abiertos los supermercados o los comercios. Uno que otro supermercado abierto a esta hora, pues básicamente lo que ocurre pues aquí en Caracas. Esas imágenes que vemos allí es un supermercado, y a una cuadra de supermercado hay el triple de la fila en un supermercado que es un poco más grande que este que vemos allí en las imágenes de nuestro canal de YouTube. Y estas imágenes también se ven en cadenas de farmacias y también se ven en las estaciones de servicio. En las estaciones de servicio se un poco menos, pero también las personas pues tratando de llenar los tanques de gasolina, que quizás recordando un poco lo que era la época de escasez. No es que haya escasez en Venezuela, de hecho las personas nos decían que estaban allí por un tema de precaución o de prevención, pero que sí, pues ante la incertidumbre de lo que está ocurriendo, pues prefieren pues tener más comida en sus casas, ¿no? Así es, Santiago, gracias. Regreso con usted en cualquier momento a la capital venezolana. Luego de la caída de Nicolás Maduro, la incertidumbre política, los atentados, los ataques militares de los integrantes del ejército estadounidense en territorio venezolano. Regreso a la Plaza de Bolívar. Alejandra Bello, ¿han llegado más venezolanos celebrando la caída de Nicolás Maduro? Alejandra. Ricardo, buenas tardes. Así es. Antes reportábamos entre 50 a 60 venezolanos, pero en este momento le puedo decir que hay entre unos 80 y 90 o un poco más. En este momento están poniendo música, bailando, empezaron
gritando libertad, cantando el himno nacional, y ahora están bailando, pintándose la cara con la bandera de Venezuela. Aquí hay familias, niños, personas muy felices celebrando esto, y pues podemos buscar a alguien que nos diga qué tan feliz se siente. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra, periodista de Blue Radio, estamos en vivo. ¿Cómo se siente usted de saber que Nicolás Maduro cayó? Una emoción muy grande, indescriptible, la verdad. ¿Se esperaba esto? En el mejor momento. ¿Y hace cuánto vive en Colombia? 8 años. Bueno, Ricardo, pues así está el panorama en este momento en la Plaza de Bolívar, gente bailando, cantando, le repito, acá muy felices, el ambiente es muy alegre, están batiendo la bandera de Venezuela, y pues estaremos contando lo que pase en este lugar. Alejandra, muchísimas gracias. Es la situación que se presenta a esta hora en la Plaza de Bolívar. Comienzan a llegar varios venezolanos a este punto de la ciudad precisamente para celebrar esta situación que se presenta luego de la captura de Nicolás Maduro. Silvia, ¿se conocen más reacciones a la captura de Nicolás Maduro y también un llamado a la calma de parte de distintos gobiernos? Francia está pidiendo a sus compañías aéreas, Juan Camilo, no entrar al espacio aéreo venezolano. Recordemos que ese espacio aéreo venezolano tiene una restricción de parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, especialmente el que tiene que ver con el espacio aéreo de Maiquetía, que corresponde al aeropuerto internacional que funciona para la ciudad de Caracas. También algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Maracaibo, que corresponde a otro espacio aéreo y sobre el cual sí todavía había vuelos comerciales. La Dirección General de la Aviación Civil de Francia ha pedido a las aerolíneas del país que no penetren en el espacio aéreo de Venezuela por la situación en ese país tras la intervención estadounidense. Les ha autorizado, sin embargo, seguir operando en vuelos hasta y desde destinos en las Antillas y en Guyana. A los pasajeros de esos vuelos les recomendó que se pongan en contacto con sus compañías aéreas para estar al corriente del estado de todos estos vuelos. Esto hablando de Francia y hablando del presidente Macron, que también habló sobre este tema, diciendo que quien debe asumir esa situación en Venezuela, ese cambio de gobierno debe ser el electo presidente Edmundo González, quien, recordemos, pues fue elegido por los venezolanos el 28 de julio de 2024. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, está felicitando a Donald Trump por su valiente e histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia tras la operación militar estadounidense lanzada esta madrugada en Venezuela. Felicitaciones, presidente, por su valiente e histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia. Saludo su decidida determinación y la brillante lanzada esta madrugada y la brillante acción de sus valientes soldados, fue lo que escribió Netanyahu en su cuenta en X. Son diferentes reacciones. Milei, el presidente de Argentina, dice que ese país está listo para ayudar a la transición de una Venezuela libre. Eso sí, ha dicho en un comunicado que no va a recibir a ningún miembro del régimen de Nicolás Maduro en caso de que estos decidan salir. No pareciera haber ningún tipo de intención por ahora de estos miembros de salir de Venezuela ni de abandonar el poder. Lo veíamos en esa declaración de Delcy Rodríguez en conjunto con Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, Diosdado Cabello, su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y otros hombres fuertes del régimen. Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera, fue lo que dijo el presidente argentino Javier Milei a través de su cuenta en X. Y también hay una noticia importante, y es que Juan Camilo y oyentes están cancelando cerca de 300 vuelos en Puerto Rico, todo esto por este operativo militar de Estados Unidos en Venezuela. El propio presidente Trump y el general Crane pues advirtieron sobre
cómo esos aviones de combate, esos F-16 que están parqueados desde hace ya varias semanas en Puerto Rico, también participaron dentro de toda esta operación allí en territorio venezolano. Según han detallado fuentes oficiales, para hoy son más de 290 los vuelos cancelados en San Juan, 5 vuelos cancelados en Ponce, que queda al sur de la isla, y 12 vuelos más en Aguadilla, que queda en el noreste. Así que eso es rápidamente como una resumen. Panorama mundial. Sí, señor, de lo que está pasando. A favor, pero también en contra. Silvia, mire, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó este sábado lo que calificó de como una agresión militar de parte de los Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, al considerar que estos hechos constituyen una afrenta a la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe. La agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, constituye una afrenta a la soberanía. La mandataria afirmó que la acción de los Estados Unidos representa un desconocimiento absurdo y una derrota a la moral de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro y su esposa, expresó Castro a través de un comunicado. Pero también llega una reacción de parte del expresidente de Chile, Gabriel Boric, que dice lo siguiente, o el presidente de Chile en funciones en estos momentos, Gabriel Boric, manifestó su enérgica condena a la intervención de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro y el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, y aseguró que sienta un precedente extremadamente peligroso. El respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no puede ser cruzada bajo ninguna circunstancia. Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país, indicó el mandatario. Marcela Peña, uno de los principales puntos de la declaración del presidente Donald Trump fue el tema del petróleo. ¿Cómo Estados Unidos se va a hacer cargo de esa importante infraestructura petrolera que tiene Venezuela? ¿Cuál podría ser el impacto para Colombia en este sentido? Pues Juan Camilo, empecemos hablando de qué es el petróleo hoy en Venezuela, la principal fuente de riqueza de ese país. En los años 70, Venezuela producía más de 3,5 millones de barriles por día. Es uno de los fundadores de la Organización Mundial de Productores del Petróleo, que coordinadamente con Arabia Saudita y otros países establece niveles de producción para defender los precios de este producto, del petróleo. En su discurso, el presidente Donald Trump ha dicho: construimos la infraestructura de petróleo de Venezuela y ellos solo se la robaron, así que ahora vamos por ella. Hoy esa infraestructura, sin embargo, está en decadencia. Desde que comenzaron las estatizaciones y avanzó el régimen de Nicolás Maduro, se redujeron las inversiones y para el año pasado Venezuela producía apenas 1.1 millones de barriles por día. Diversos expertos apuntan a que para poner las reservas a producir nuevamente a los niveles que necesita Venezuela para generar riqueza, se necesitan gigantescas inversiones que Donald Trump ha dicho harán compañías estadounidenses. Esas inversiones no tienen efecto inmediato, pasarán unos meses antes de que comience a exportarse el petróleo. Analistas como Munir Jalil de BTG Pactual advierten que solo en el momento en que Venezuela pueda disponer de recursos en dólares provenientes de la fuente de venta que implica su petróleo, pues Colombia podría empezar a recibir un impulso de esa economía. Recuerde que en su momento los venezolanos fueron nuestro segundo socio comercial más importante. Llegaron a comprarnos en una época unos 8,000 millones de dólares anuales en exportaciones. Hoy ni siquiera hemos podido llegar a los 1,000, pese a la reapertura de fronteras y a la reapertura de la relación comercial. Es una esperanza la que tiene Venezuela con su petróleo, pero no es algo que vaya a ocurrir de inmediato, porque no es simplemente como levantar un botón. Y esa idea de Ecopetrol y la exportación de gas desde Venezuela quedó en un sueño, supongo yo, ya con esto. Pues yo diría que al contrario. ¿Por qué? Porque si las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no siguen, es que ni siquiera sabemos si mañana va a seguir
gobernando Delcy Rodríguez, y es una una situación del madurismo sin Maduro. Exactamente, es una situación incierta hasta este momento. Poder hacer una predicción sería realmente difícil, porque además allí, Juan Camilo, habría que preguntarse, recuerda que el presidente Gustavo Petro está incluido en la lista Clinton. Sí, señora. Recuerde que hoy Trump le dijo que tenía que cuidarse el trasero, literalmente esa fue la palabra del presidente de Estados Unidos. Por eso, y hay una molestia tremenda. Exactamente, entonces allí lo que habría que ver es si en lo que resta de gobierno del presidente Gustavo Petro, Venezuela y todo el andamiaje y la infraestructura petrolera y gasífera podrían tener relaciones con el gobierno de Gustavo Petro, o si por el contrario, pues Estados Unidos esperaría a un cambio de gobierno eventualmente después del 7 de agosto. Es que hoy, por ejemplo, las razones por las cuales no podemos traer el gas de Venezuela hoy a Colombia son dos. La primera, que el tubo necesita, el gasoducto necesita que lo arreglen y que lo pongan a punto. Eso es un problema, pero se puede resolver. Y el segundo, que es el problema serio, es la lista Clinton, no porque el presidente Gustavo Petro esté en ella, sino porque PDVSA está en ella, y ninguna compañía, especialmente Ecopetrol, que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, la bolsa de valores de Nueva York, puede hacer negocios con PDVSA. Si esa restricción jurídica se elimina en algún punto, cosa que hoy no sabemos si va a pasar, pero o no va a pasar, pues se libera el obstáculo técnico. Claro, pero fíjese, Marcela, que más allá del obstáculo técnico, también el presidente Donald Trump dio alguna clase de muestra sobre la flexibilidad que tendría con países como Irán, como China, como Rusia, vendiéndoles el petróleo que hoy está sancionado. Petróleo que además ha sido incautado en diferentes operaciones a embarcaciones petroleras que salen desde Venezuela. Así que esto podría mostrar una especie de flexibilidad. Ya cuando usted habla de plata, de negocios, de petróleo, pues la historia y el discurso de Donald Trump cambian bastante. Pues claro, y además ese sería un negocio importante para Colombia y también para Venezuela si llegara a ser el caso, pero todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con la administración de Venezuela, con la administración de sus empresas, con la administración de sus recursos petroleros. La clave de aquí en adelante va a estar en quién está al mando de ese petróleo, para dónde va el petróleo y para dónde va la plata. ¿Para dónde va la plata? ¿Para dónde va Venezuela? Es el escenario de incertidumbre que se vive en estos momentos, y con Colombia en un escenario geopolítico bastante complicado. Nicolás Rodríguez, en estos momentos se presentan fuertes disturbios y manifestaciones en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Sí, señor Juan Camilo, confirma a esta hora la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Movilidad que hay manifestaciones a las afueras de la Embajada sobre la calle 40 con carrera octava. Ustedes van a ver en pocos minutos en video las peleas que tienen algunos usuarios de esta vía con algunos manifestantes que desde el mediodía aproximadamente están a las afueras de esta embajada, interrumpiendo el paso tanto de vehículos particulares, de bicicletas, de motocicletas en un semáforo. Lo que está haciendo la Secretaría de Gobierno en este momento, como ustedes lo ven en imágenes, es tratar de mediar con algunas personas que llegaron con pancartas, con banderas de Colombia y con banderas de Venezuela para evitar alteraciones del orden público. Confirma además la Secretaría que se mantiene un puesto de mando unificado, más bien una observación continua a estos puntos álgidos, como lo puede ser la Embajada de Estados Unidos, la Embajada venezolana, la Plaza de Bolívar, en principio la Plaza de Lourdes, y por supuesto varios puntos de concentración en Bogotá, que en principio también fue en la Plaza de Bolívar, en contra de lo que fue o lo que ha sido esta intervención de los Estados Unidos. Pero como hemos escuchado a lo largo de la transmisión, son personas a favor y celebrando del pueblo venezolano la intervención de Estados Unidos a Venezuela. En este momento continúa el cierre, pero Juan Camilo, también le adelanto un dato. Transmilenio confirma en este momento que en la operación sobre la calle 26 a las afueras de la Embajada de los Estados Unidos se normalizó, ya que los manifestantes se retiraron de este lugar. Sin embargo, advierten que pueden presentarse movilizaciones a lo largo de la tarde. Disturbios entonces a las afueras de la Embajada y la representación diplomática de Venezuela en Bogotá, Nicolás, y también hay restricciones aéreas
en estos momentos desde Colombia hacia varios destinos por cuenta de esta situación y de esta intervención militar en Venezuela. Correcto, lo confirma la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, quien escribe que por afectaciones al espacio aéreo venezolano hay restricciones de los vuelos desde y hacia destinos como Venezuela, Aruba, Curazao y Puerto Rico. Dice la ministra que se recomienda a los pasajeros afectados mantener contacto con las aerolíneas respectivas a través de los canales. Dice este comunicado también publicado por la Aeronáutica Civil que recomiendan también que tengan los vuelos programados y que se comuniquen directamente con las aerolíneas. Juan Camilo, hace pocos minutos también veíamos en redes sociales la sala de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado completamente llena por lo que ha sido la cancelación de algunos vuelos a lo largo de la mañana. Le repito, hacia Venezuela, hacia Aruba, hacia Curazao y a Puerto Rico. Exactamente Venezuela, Juan Camilo, lo reportábamos esta mañana. Destinos como Caracas, esa por lo menos la aerolínea Avianca, donde los estaban cancelando. Un vuelo que estaba programado para las 1:15 de la tarde, para Aruba a las 3:55 de la aerolínea LATAM. Esos serían algunos de los vuelos, Juan Camilo, que están afectados a esta hora y que por supuesto lo confirma el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil. Vamos por un recorrido en las principales ciudades del país con la noticia del momento, la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando en Bucaramanga, uno de los puntos claves donde llegan millones de venezolanos? Alex Salamanca. Venezolanos en Bucaramanga reaccionan con emoción y esperanza ante la noticia que sacude a su país. Con la voz entrecortadas, abrazos, lágrimas y miradas llenas de ilusión, decenas de venezolanos esperan que su país ahora sí pueda ser libre. Como David Alexander Pérez, quien completa 8 años viviendo en Bucaramanga. Más que todo fue esperanza. Y bueno, aquí estamos. ¿Y ahora qué va a echar en la maleta? Alegría y mucha vivencia, mucha experiencia. Colombia, muy agradecido con ellos. Para Félix León, quien llegó huyendo de la crisis y buscando un mejor futuro para su familia, señaló que ahora comienza por primera vez paz en su región. Comparto el sentimiento de muchos venezolanos que no solo aquí en Colombia, sino en todo el resto del mundo. Nos hemos regado, hemos conocido al mundo, sino por necesidad. Una emoción muy grande, sabemos que falta mucho todavía y todavía queda mucha gente allá que la realidad es que tienen que salir para que este país pueda ser realmente libre. Actualmente en Bucaramanga viven más de 60,000 venezolanos que hoy ven con ilusión el poder regresar a su país después de muchos años. Y en Barranquilla se siguen conociendo testimonios de venezolanos con júbilo y lágrimas reciben la caída de Nicolás Maduro. Indira, quien nació en el municipio de Villanueva, en La Guajira, y que prefirió omitir su apellido para evitar represalias del régimen del hoy capturado Nicolás Maduro, destacó que ha vivido horas de zozobra junto a su familia, pero es consciente que algo así debía suceder para lograr el anhelado cambio. Que estamos en zozobra desde las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana fueron las primeras detonaciones. Hasta ahorita estamos sin dormir, las calles están totalmente solas. La mujer, que tiene 48 años viviendo en el vecino país y 70 de vida, no descarta que se puedan presentar nuevos bombardeos. Sin embargo, sabe que debe tener fortaleza mental para resistir y poder volver a vivir en democracia. Vienen los momentos cruciales, sí vienen fuertes, bastante fuertes, y tenemos que estar preparadas mental, físicamente, para salir de esto. Imelda, otra ciudadana del Caribe colombiano que vive cerca de la base La Carlota, prácticamente destruida por el bombardeo de los Estados Unidos, narró cómo sintió que se le movió la cama durante el ataque y cómo vivió los momentos posteriores. Y a partir de la 1 de la madrugada empezó a moverse la cama y empezamos a sentir como a la 1:10 el bombardeo, porque nosotros vivimos cerca, se siente bastante porque vivimos cerca de una base, como es Chacao. Dijo la mujer que en este momento en la zona donde ella vive, en el municipio de Chacao, no hay energía eléctrica ni agua y por el momento solo desea regresar a Colombia. Y en Cali, Stephanie Valencia. Juan Camilo, nosotros nos encontramos en el Boulevard del Río, en el centro de Cali, donde a esta hora siguen llegando ciudadanos venezolanos a concentrarse para celebrar juntos la captura de Nicolás Maduro, que se registró esta madrugada. Aquí hay aproximadamente unas 200 personas que poco a poco se va incrementando este número, muchas de ellas con banderas de Venezuela, otros tienen gorras, camisetas estampadas con la imagen de Maduro detenido y la camiseta de la selección venezolana de fútbol. Están celebrando con cornetas,
fiestas, con bubucelas, con espuma, en medio de toda esta celebración. Me encuentro con Willy Semprún, uno de los ciudadanos venezolanos que llegó a esta manifestación. Willy, háblenos del sentimiento que hoy están viviendo tras conocer la noticia. Bueno, el sentimiento que se vive hoy aquí en el Boulevard del Río es, sin menor a duda, que es la gran noticia que estamos esperando hace 27 años de drenar toda esa furia contra el régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces. Hoy en día estamos viviendo esta alegría del pueblo venezolano en muchas partes del mundo, donde mañana se estará también a partir de las 2 de la tarde, aquí mismo en el Boulevard del Río, estaremos viviendo esta nueva experiencia y también vamos a tener unas nuevas noticias a partir de esta misma noche. Este es el primer paso que hemos dado y el golpe hacia el régimen de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, Willy. Pues este es el ambiente que se vive a esta hora en la capital del Valle del Cauca, alegría y mucho entusiasmo por parte de la comunidad venezolana que hoy está reunida celebrando la noticia, la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y anuncian entonces que mañana a esta misma hora también van a reunirse en esta zona de la ciudad para continuar su celebración. Stephanie, gracias. En Cali es el sentimiento generalizado en las principales ciudades de Colombia. Alegría, lágrimas, esperanza de un regreso a un país que tuvieron que abandonar por cuenta de un régimen. En Neiva está Julio Díaz Sánchez, también allí. Los venezolanos no pierden las esperanzas de regresar muy pronto a su país de origen. Con banderas, pitos y camisetas, ciudadanos de la comunidad venezolana recorrieron las calles de Neiva en motocicletas, celebrando la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras una operación militar de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas. Blue Radio abordó a varios de los migrantes radicados en el Huila y expresaron que con la caída de Maduro no pierden las esperanzas de regresar muy pronto a su país de origen. Mi nombre es Juan, estamos bastante contentos pues por esta nueva oportunidad que nos ofrece, pues ya que Estados Unidos logró la captura de Maduro, pues estamos muy felices, muy contentos, la verdad. La saluda Blue Radio, su nombre, ¿cuál es su opinión sobre la captura de Nicolás Maduro? Mi nombre es Gracie Sosa y pues la verdad muy feliz, contenta, eso fue una noticia, mejor dicho, que nos alegró a mí y a mi familia porque es una oportunidad de uno poder regresar a su país y todo eso. Y es importante mencionar que de acuerdo a cifras de entidades gubernamentales y organizaciones de derechos humanos, en el Huila residen aproximadamente 12.000 venezolanos, la mayoría están radicados en Neiva y en municipios como Pitalito, Garzón y La Plata. Felipe García Solano, en las calles de Medellín, ¿qué está pasando? Juan Camilo, sí, nos encontramos desde el Parque de las Luces, en donde aproximadamente unas 100 personas ya se concentran a pesar de la lluvia en la capital antioqueña. Hay por acá un muñeco que lo pueden ver en nuestras redes de Año Viejo. Buenas tardes, bienvenido a Blue Radio. Usted trajo este muñeco acá de Año Viejo de Nicolás Maduro. ¿Con qué propósito? Hoy propósito de rechazo a Nicolás Maduro, del sentimiento de odio que le tenemos a ese personaje, ya que ha hecho mucho daño en nuestro país. ¿Planea volver a Venezuela ahora con la captura de Maduro? Esperemos que sí, esperemos que sí. Juan Camilo, recordemos que en la capital antioqueña son cerca de 250.000 venezolanos. Estamos con otra venezolana acá, bienvenida a Blue Radio. ¿Qué opina usted de la captura de Nicolás Maduro? ¿Cómo se ha sentido hoy? Muy bueno, muy chévere, estamos contentos y felices. ¿Va a volver a Venezuela? Claro. Ustedes, por acá nos encontramos con otras personas de Venezuela. ¿Cómo han estado hoy? Bien, felices, contentos, libres al fin. ¡Fuera Maduro! ¿Y el deseo de volver a su país otra vez? Sí, siempre con ganas de volver a nuestro país. Juan Camilo, es entonces el panorama. Cae hasta ahora una leve lluvia sobre el Parque de las Luces. Se empiezan a escuchar canciones venezolanas, también el himno venezolano. Es el panorama entonces desde la capital de Antioquia en este momento, Juan Camilo. Y a esta hora siguen las reacciones. Hay una muy importante desde México, también hay desde Noruega y Portugal. Silvia Patiño. La presidenta Claudia Sheinbaum, Juan Camilo, diciendo que varios mandatarios de países de la región han buscado a su gobierno tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Dice que están alistando un pronunciamiento regional conjunto sin
precisar cuáles son las naciones que han tenido contacto con ella. Otros presidentes han estado buscándonos y ya pues más tarde o mañana veremos un posicionamiento adicional. Es muy importante para América Latina mantenernos juntos, dijo Sheinbaum, quien fue preguntada por varios periodistas en su visita en el estado de Tlaxcala sobre esta situación. Descartó por lo pronto una llamada con el presidente Donald Trump. Esto también es un dato importante, y añadió que en el marco el marco multilateral debe prevalecer, y citó nuevamente la Carta de las Naciones Unidas, específicamente los artículos 1 y 2, condenando la intervención en Venezuela. La otra reacción que se conoce hasta ahora, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega ha criticado la intervención de Estados Unidos en Venezuela por no estar en sintonía con el derecho internacional. Están reivindicando para el país sudamericano una transición pacífica. También dijo que la intervención militar estadounidense supone una grave escalada en una situación altamente volátil. Es imperativo ahora establecer todos los hechos que han ocurrido. ¿Por qué es importante Noruega, Juan Camilo, y a quienes están conectados a esta hora a través de nuestro canal de YouTube, a través de todas las frecuencias de Blue Radio? Pues porque incluso María Corina Machado tuvo reuniones con las autoridades noruegas una vez fue extraída de Venezuela y llegó a ese país unas horas después de que su hija recibiera el Premio Nobel de Paz. Así que este es un pronunciamiento importante. Y el otro viene desde gente cercana al régimen de Nicolás Maduro. Le estoy hablando de Iris Marina, quien entre otras cosas fue ministra penitenciaria de Venezuela. Lo que está pidiendo a la gente es salir a las calles. Todas esas milicias que desde la era Chávez fueron armadas y fueron entrenadas para apoyar a las Fuerzas Armadas venezolanas. Esto fue lo que dijo. Pues aquí, ante esta circunstancia, hermano, aquí no puede haber elecciones. No puede haber elecciones en el país. No habrá elecciones hasta que no nos devuelva sano y salvo el presidente Nicolás Maduro y que cumpla su mandato. Que cumpla su mandato. Porque el mandato del presidente es hasta el 2031. Nosotros lo elegimos para que gobernara hasta el 2031 y hasta el 2031 gobernará, y si es posible con reelección del 2031 en adelante, porque se la gana con su valentía, con la defensa que ha ejercido en nuestra patria. Era Iris Varela, 2:55 p.m. La otra noticia: Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados en barco a la bahía de Guantánamo. Allí se subieron a un avión que está actualmente volando hacia la ciudad de Nueva York. Cuando lleguen van a ser trasladados, Juan Camilo y oyentes, en helicóptero a una cárcel de la ciudad. Y se espera, y aquí está la noticia, que Nicolás Maduro comparezca ante un tribunal de Nueva York el lunes por la noche. Seguramente allí tendremos más detalles sobre no solamente la captura, sino... Es decir, este lunes 5 ya estaría... Exactamente, estaría compareciendo ante un tribunal de Nueva York. Más de 1 millón de reproducciones hemos alcanzado en esta transmisión ininterrumpida que cumple más de 13 horas. Así que la invitación, por supuesto, es a que sigan conectados a través de YouTube. Y hay pronunciamiento de los sindicatos y de partidos de izquierda. Marcela Peña. Pues Juan Camilo, voces de rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El comando unitario conformado por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y las confederaciones de pensionados rechazan lo que consideran una agresión militar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a una nación y a un pueblo como Venezuela, una violación a la soberanía nacional, un grave atentado a la paz regional de América Latina y el Caribe, una amenaza directa contra Colombia. Hacemos un llamado a la nación y a todos los demócratas colombianos a cerrar filas ante este despropósito gringo para reclamar la soberanía y la paz regional. Expresan también desde las centrales de trabajadores el apoyo al presidente Gustavo Petro en su decisión de reforzar la seguridad en la frontera entre ambos países. También hay pronunciamiento del partido de gobierno, el Pacto Histórico. Emite un comunicado diciendo no a la guerra, sí a la paz. Defendemos la soberanía de Venezuela y la autodeterminación de los pueblos. Nuestra América debe ser territorio de paz y no de intervención.
Entre otras cosas, el pacto histórico dice que las acciones de Estados Unidos en Venezuela que llevaron a la captura de Nicolás Maduro en medio de la operación Resolución Absoluta van en contra de la Carta de Naciones Unidas. Expresamos nuestra solidaridad plena con el pueblo venezolano víctima histórica de las agresiones externas, sanciones unilaterales ilegales y el hostigamiento sistemático. Estas medidas disfrazadas de defensa democrática obedecen a intereses geopolíticos y económicos contrarios a la soberanía de los pueblos. Juan Camilo. Y a esta hora se conocen las primeras imágenes satelitales del Fuerte Tiuna. Es el complejo militar más importante de Caracas y uno de los principales centros de poder estratégico de Venezuela. Si nuestros compañeros de Visual nos ayudan con las imágenes del satélite, porque es importante conocerlas, porque allí es donde se desarrolló la operación Resolución Absoluta, la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y de su esposa con el lanzamiento de misiles. Allí está. Este Fuerte Tiuna es el escenario donde se desarrolló la operación más importante, con 150 aeronaves F-22, F-35, F-18, bombardeos de B-22 y drones no tripulados. Allí se concentra la estrategia militar del régimen venezolano, y como lo definió el presidente Donald Trump, toda la capacidad militar de Venezuela quedó impotente ante esta operación. Lo que podemos observar en estas imágenes es que sí se alcanzó a bombardear parte del Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna es el complejo militar más importante de Venezuela y es un sede del Ministerio de Defensa, Juan Camilo. Exactamente, o sea, es el corazón. Como si bombardearan el Pentágono en los Estados Unidos, Silvia, tal prácticamente. Sí. Y allí estaba escondido Nicolás Maduro y su esposa. Lo que vemos es que segmentos del Fuerte Tiuna pues desaparecieron en medio de este bombardeo y quedaron calcinados totalmente. Son las imágenes satelitales que nos llegan en estos momentos de esta operación Resolución Absoluta. Con una salvedad, y es que allí hay viviendas de civiles también que no fueron atacadas por Estados Unidos, y por eso hablábamos de ese tema quirúrgico de la operación, que fue muy importante para evitar también víctimas mortales, civiles que perdieran la vida en medio de estos ataques. Todavía, Juan Camilo, no hay certeza en realidad de cuántas personas habrían podido quedar heridas o habrían perdido la vida con estos ataques, que no solamente se presentaron en Fuerte Tiuna, sino en otras bases militares. Habrá que esperar información oficial, no solamente del régimen venezolano, sino también seguramente de Estados Unidos, que confirme si hubo o no hubo. La frase es de cajón, Silvia, muertos. Pero si es una operación quirúrgica, realmente se ve el borde de cómo fue y está en cenizas las edificaciones donde se realizó el bombardeo, y como usted le decía, se encuentra rodeado por edificaciones civiles, pero también por espacios relevantes del círculo militar más importante de Nicolás Maduro. Y quirúrgica, entre otras cosas, Juan Camilo, porque lo hablábamos aquí cuando descubríamos ese despliegue militar de grandísimas proporciones que hay allí en aguas internacionales del Mar Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela, y hablábamos, por ejemplo, de los Tomahawk y de la precisión que tienen estos aviones de combate, incluso un submarino nuclear allí en esa zona. Entonces, tienen la capacidad de Estados Unidos, hablando con expertos durante todos estos meses de tensión, nos contaban que tiene la capacidad de Estados Unidos de atacar en puntos específicos, y por eso de ahí sacamos ese tema de la palabra de una operación quirúrgica, porque se puede ver en las imágenes y porque esta operación fue la que permitió que al final se rindieran, fueron las palabras de Donald Trump y de Marco Rubio, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Terminan entregándose, rindiéndose ante las autoridades de los Estados Unidos. Ricardo. Muy bien, Juan Camilo. Silvia, 3 de la tarde, 2 minutos. Ya completamos exactamente 13 horas y media de transmisión ininterrumpida. Vamos hasta este punto, vamos a estar informándoles cuando haya desarrollos. Cada hora estaremos ampliando la información de la caída de Nicolás Maduro y de los efectos para la geopolítica, pendientes del Consejo de Seguridad en Cúcuta, atentos de lo que pasa en las manifestaciones en Bogotá y en otras ciudades del país. Hemos estado al aire exactamente 812 minutos con ustedes, que nos oyen, que nos ven,
Gracias a ustedes por habernos acompañado, por habernos permitido informarles, darles la noticia más importante seguramente de los últimos tiempos, de las últimas décadas en nuestro continente, la caída de Nicolás Maduro. Todavía hay gran incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro político de Venezuela, sobre quién va a asumir el control, sobre quién va a asumir el poder y sobre si habría o no eventualmente una nueva intervención, un nuevo bombardeo en las próximas horas. Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo técnico y periodístico de Blue, a el servicio informativo en pleno, a el equipo digital, al equipo de visual, al equipo técnico, porque ha sido realmente gracias a ellos que hemos podido tener esta transmisión, los corresponsales en Caracas, en Madrid, en Washington, de manera permanente. Y leo rápidamente a quienes estuvieron en esta transmisión. Por supuesto que se pueden quedar fuera algunas personas, pero estuvieron con nosotros Juan Esteban Matallana en la madrugada en el máster, Otoniel Zapata, Alejandro Carvajal, Germán García, Mauricio Triana, Alejandro Rodríguez, Juan Pablo Tibaquirá, Jorge Sánchez, Harold Miranda, Cristina Vargas, W. Bernal, Juan Camilo Maldonado, Silvia Patiño, Felipe García, Marcela Peña, Miguel Garzón, Nicolás Rodríguez, Sebastián Martinelli, Miguel Cardosa, Alejandra Bello, Laura Olarte, Laura Moreno, pero además los corresponsales en las ciudades. Además quiero agradecer a todo el equipo que dejó los informes listos, a Andrés Carmona, a Mateo Piñeros, a Catherine Ávila, porque todo el material que estaba previsto para esta transmisión especial, que iba a pasar en cualquier momento y pasó, se utilizó para que los oyentes pudieran tener la posibilidad de contar con esos elementos de contexto. Y también el equipo digital, Lorena Marcano, Freddy Daza, Jonathan Bello, Alison Farfán, Carolina Cárdenas, Patricia González, Coralina Durán, Camila Castiblanco, Alexis de Dios, José Villanueva, Gio, Giovanni Quintero, Santiago Martínez en Caracas, Beatriz Adrián, tuvimos a Richard Quiñones, a Lina María Sandoval en Cúcuta, tuvimos también a los corresponsales en La Guajira, en Medellín, en Barranquilla, a Enrique Rodríguez en Madrid, a Juan Camilo Merlano desde la ciudad de Washington. A todos ustedes, y Teresita Aya, por supuesto, que estuvo acompañándonos en el análisis permanente de esta, que es la noticia más importante, la caída de Nicolás Maduro. 3-5 minutos. Gracias a todos. Octavio Soso también, César Moreno, me quedo con muchos nombres por fuera, pero gracias a todos por haber estado en esa transmisión especial. 3:05. Sigue la transmisión, sigue la programación habitual de Blue Radio, y en cualquier momento, cuando haya novedades, regresaremos con ustedes en Voces y Sonidos, y a las 6, una actualización extensa de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.